Hola a todos. Hoy vamos a hablar de los agentes de inteligencia artificial. En los últimos años hemos pasado de usar modelos del lenguaje como simples generadores de texto a construir sistemas completos que toman decisiones, usan herramientas y ejecutan tareas complejas. A estos sistemas los llamamos agentes de inteligencia artificial. Hoy vamos a ver qué es exactamente un agente, qué lo diferencia de un modelo del lenguaje normal y qué herramientas existen para construirlos en la práctica. No es una charla centrada en un único framework, sino en entender el ecosistema completo, desde frameworks de desarrollo hasta herramientas visuales y protocolos. Un agente de inteligencia artificial no es simplemente un modelo del lenguaje al que le hacemos una pregunta. Es un sistema autónomo orientado a objetivos. La clave está en 4 verbos: percibir, razonar, actuar y repetir el ciclo. ¿Vale? Por ejemplo, un chatbot clásico responde a una pregunta y termina. Pero imaginemos que tenemos un objetivo, por ejemplo, gestionar los emails de contacto de una empresa y responder automáticamente a los clientes potenciales. ¿Vale? En este caso, el chatbot solo respondería a una pregunta, pero un agente podría leer el email, clasificar si es soporte, venta o spam, consultar una base de datos de productos, redactar una respuesta personalizada, registrar el lead es ese cliente en un CRM, es decir, en una herramienta interna de la empresa para gestionar clientes, decidir si escalar la situación a un humano. Vale, esto sería un agente en la práctica. Veis que es capaz de interactuar con varios sistemas y tomar decisiones. Bueno, entonces, para que el agente funcione, necesitamos varios componentes bien definidos. Primero, el modelo del lenguaje, que va a actuar como motor de razonamiento, y en este caso no solo va a ser generación de texto, sino que va a realizar planificación, clasificación, toma de decisiones, depende un poco del sistema. Luego la memoria, donde distinguimos entre memoria a corto plazo, que sería el contexto de la conversación, y memoria a largo plazo, que serían bases de datos, embeddings, historiales, documentos. Tercero, tenemos las herramientas. Un agente sin herramientas es un poco limitado, ¿vale? Las herramientas pueden ser llamadas a APIs, es decir, a interfaces que nos permiten interaccionar con otros sistemas, ejecución de código, consultas a bases de datos, acceso a Internet, a buscadores o sistemas internos. Y finalmente tenemos el bucle de control, que es lo que convierte al sistema en un agente y no en una simple función, ¿vale? Es decir, es lo que permite al agente pues, interactuar. No todos los agentes tienen el mismo nivel de complejidad. ¿Vale? Por un lado tendríamos el agente reactivo, que es el que responde directamente a una entrada. ¿Vale? Es un agente que es rápido, pero bueno, a lo mejor es poco flexible. Si incorporamos herramientas, este tipo de agentes ya puede interactuar con sistemas externos, puede utilizar herramientas que le permiten interaccionar con esos sistemas. Después tenemos los agentes planificadores, que son los que descomponen las tareas grandes en pasos o en subtareas. Y finalmente tenemos los sistemas multiagente, que son los sistemas donde varios agentes colaboran y cada agente va a tener un rol específico. Es especialmente interesante en tareas complejas como desarrollo de software, análisis o investigación. Bueno, aquí es importante no mezclar conceptos. No todas las herramientas que vamos a mencionar hacen lo mismo y por eso las vamos a clasificar. Por un lado tenemos frameworks para desarrolladores que están pensados para programar agentes en código. Luego tenemos orquestadores y automatización, que son sistemas más orientados a procesos. O herramientas, ¿vale? Estos son herramientas para controlar o para definir o para modelar agentes.
Después tenemos herramientas visuales y low code. Y también tenemos protocolos y estándares que, bueno, que no son software, pero que sí que van a ayudar a que los agentes funcionen. ¿Vale? Y por último, herramientas especiales para generación o para workflows de trabajo. Entonces, esta clasificación nos va a ayudar a elegir la herramienta correcta según el perfil del usuario, es decir, si el usuario sabe programar, pues va a tener la opción de acceder a herramientas que funcionan a bajo nivel, y si no tiene conocimientos de programación, pues a lo mejor necesita utilizar herramientas visuales que definan los agentes, pues a lo mejor como un flujo de información o un flujo de nodos. Bueno, vamos a empezar con la primera herramienta, que sería LangChain o LangGraph. LangChain es probablemente el framework más conocido para construir agentes con modelos del lenguaje. Está pensado para desarrolladores en Python o JavaScript, ¿vale? Porque al final lo que vamos a hacer es utilizar librerías. Entonces, bueno, pues aquí tenemos un control fino del comportamiento del agente. Esto nos va a permitir definir herramientas como funciones, pues manejar memoria, integrar sistemas RAG y crear agentes que decidan qué herramienta utilizar. Cuando hablamos de RAG, Retrieval Augmented Generation, esto significa, RAG no es más que la inteligencia artificial pueda consultar documentos propios antes de contestar, ¿vale? Es decir, nada más que tener una base de documentos propios donde la inteligencia artificial puede consultar información. Bueno, luego LangGraph va un paso más allá y permite definir el agente como un grafo de estados. ¿Vale? Esto, bueno, pues es útil cuando tenemos bucles y decisiones condicionales o flujos complejos y ya no requiere pues tanto conocimiento especializado. Estos sistemas se utilizan mucho en productos reales, por ejemplo, agentes de soporte, asistentes técnicos, sistemas de análisis automatizado, ¿vale? Por ejemplo, pues podríamos hacer un agente que analice un repositorio en GitHub, que detecte errores y que proponga refactorización del código. O, por ejemplo, un agente de soporte interno que cuando el usuario haga una pregunta consulte documentación interna mediante un sistema RAG y genere respuestas precisas. Pues a lo mejor sobre los procesos de la empresa, a lo mejor el usuario está intentando consultar sobre algún problema en algún producto, entonces nosotros podríamos consultar la base de datos de errores o la documentación del producto o lo que quisiéramos, ¿vale? Con ese agente. También podemos utilizarlo, por ejemplo, para análisis legal, un agente que hiciera análisis legal o financiero, ¿no? Leer documentos, extraer riesgos, generar informes, ¿vale? Sería un poco lo que podríamos hacer con esta herramienta. Bueno, tenemos AutoGen, que está diseñado para sistemas multiagente. ¿Vale? Aquí el foco no es solamente un agente, sino la interacción entre varios. Puede haber un agente que proponga algo, otro que lo revise, otro que ejecute el código y otro que valide los resultados. Se utiliza mucho en investigación y en prototipado avanzado, sobre todo para generación de código, para análisis de documentos, para simulación de equipos humanos. El perfil de usuario sería un investigador, un ingeniero de inteligencia artificial o un desarrollador. Algún ejemplo concreto sería, pues, por ejemplo, para programación, podríamos tener un agente que escriba código, otro que lo ejecute y otro que revise errores. O análisis de datos, un agente que explore datos, otro que genere hipótesis y otro que valide resultados. Bueno, tenemos también Crew AI, que es parte de una metáfora que sería pues, intentar imitar una organización humana. En este caso, cada agente tiene un rol, una responsabilidad y unas herramientas concretas. Esto lo hace intuitivo para tareas complejas, flujos tipo proyecto, para docencia también, por ejemplo. Pues podemos tener un agente que sea el project manager, otro que sea el developer y otro que sea el reviewer.
Entonces, pues se utiliza mucho en análisis de datos, en generación de informes, en desarrollo de software, ¿vale? En docencia, como decíamos. Pues lo que decíamos, podríamos hacer, por ejemplo, una campaña de marketing. Tener un agente que sea el estratega de la campaña, otro agente que fuera el redactor y otro que fuera el analista o el SEO. O para generación de informes, pues un agente para recopilar datos, otro para la redacción, otro para la revisión final. Sería un framework de colaboración entre agentes. Bueno, luego tenemos N8N, que no es un framework de agentes puro, y esto es importante entenderlo bien, sino que es un orquestador de automatización. Es open source y es uno de los más fáciles de utilizar. Podéis instalarlo en vuestro ordenador y o bien utilizar modelos locales si tenéis una tarjeta gráfica potente, yo diría que al menos con 16 GB de VRAM, o conectarlo con APIs de, bueno, los típicos modelos de lenguaje que hay comerciales desplegados en la red, ¿no? Comerciales o gratuitos. Conectarlo con alguna interfaz de ese modelo que os permita pues enviarle y recibir mensajes. Y entonces lo que permite es, pues mediante nodos, es decir, representa todas las acciones mediante nodos, nos permite definir un flujo de trabajo. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, pues dentro de una empresa podríais generar un nodo para leer del correo electrónico, otro nodo para hacer un filtro de los mensajes que tenéis y redirigirlos a flujos de trabajo diferente, otro nodo, por ejemplo, pues para generar la respuesta con un modelo del lenguaje, dependiendo del cliente que haya escrito, del tipo de cliente o del tipo de petición que haya en el correo, y luego otro nodo pues para responder al correo, ¿no? Para enviar un correo de vuelta. Entonces, básicamente aquí lo que podemos hacer es conectar estos modelos del lenguaje mediante nodos en un flujo de trabajo, conectarlos a emails, a bases de datos, a CRMs, es decir, a proyectos o sistemas que vuestra empresa tenga desplegados para gestionar clientes, para gestionar proyectos, para gestionar proveedores, o cualquier API que tengáis en vuestra empresa. Entonces este sistema es ideal para automatización empresarial. Bueno, si necesitamos agentes que sean disparados por acciones reales, y para integración rápida con sistemas existentes. Es probablemente la herramienta más usada para agentes en producción, para agentes en producción real ahora mismo, ¿vale? Es decir, tenéis pues muchísima información de gente que comparte flujos de trabajo para N8N online y que podéis ver o reutilizar. Y como os digo, es muy fácil de aprender. O sea, hay muchísima competencia ahora desarrollando automatizaciones con N8N. Algunos ejemplos, pues por ejemplo, captación de leads, captación de clientes. Podríamos tener un formulario web conectado con un agente, conectado con el CRM o con el sistema de gestión de clientes de la empresa, y que envíe correos personalizados a los clientes o a los posibles clientes, ¿no? para captar clientes. Como decíamos, gestión de emails, por ejemplo, también atención al cliente, automatización de marketing, por ejemplo, generación de textos de marketing, publicación en redes y análisis de métricas. O análisis de redes, determinar cuáles son las tendencias de marketing e imitar esas tendencias. ¿Vale? Como os digo, hay muchísima información online compartida sobre esta herramienta. Bueno, luego tenemos Flowise y Langflow, que son herramientas que están pensadas para bajar la barrera de entrada de LangChain. ¿Vale? Es decir, lo que nos van a permitir es construir agentes basados en LangChain, pero mediante nodos visuales. Entonces, son muy utilizadas estas herramientas en docencia, en prototipos, en pruebas rápidas. Perdemos un poco de flexibilidad al no poder controlar directamente el código, perdemos un poco de control fino, pero está muy bien para enseñar o para aprender cómo funciona un agente sin entrar directamente en código. Bueno, luego tenemos MCP, Model Context Protocol,
que no es exactamente una herramienta que se utilice, sino que es un protocolo, pero es muy importante porque nos permite pues estandarizar cómo el agente descubre herramientas o accede a herramientas o accede a datos o se comunica con servicios externos. Vale, esto es básicamente el protocolo que permite a los agentes utilizar herramientas. Por ejemplo, si tenéis Cloud Desktop, por decir algo, instalado en vuestro ordenador, podéis conectarlo a vuestra herramienta de desarrollo con MCP, ¿vale? Es decir, controlar directamente vuestra herramienta de desarrollo, es decir, pues crear archivos, modificarlos, hacer la programación, ejecutar el código, ejecutar la depuración, las pruebas, etc. Podéis hacerlo todo a través del LLM que tenéis pues, instalado en vuestro ordenador. Aparte de la herramienta de desarrollo, pues podéis conectar vuestro LLM a una base de datos, al sistema de archivos de vuestro ordenador, pues si queréis buscar en algún archivo, etc. Es decir, os permite conectar vuestro modelo del lenguaje, el que tengáis instalado, a una diversidad de sistemas para manejar esos sistemas. Con MCP también podéis conectar vuestro modelo del lenguaje, por ejemplo, a N8N y pues construir un flujo de trabajo a través de Cloud, por ejemplo, si lo tenéis instalado en vuestro ordenador. Bueno, y luego tenemos Confi UI, que no es exactamente un framework de agentes, pero es muy utilizado y es interesante porque encaja muy bien con el resto del contenido del curso. Porque es como un editor visual de pipelines de generación o de flujos de generación especialmente para imágenes y vídeo. ¿Vale? Es decir, es como una especie de interfaz que nos permite utilizar componentes de Stable Diffusion, es decir, que muchos os van a sonar de los temas que ya hemos visto durante el curso, pero nos va a permitir utilizar esos componentes enlazándolos en forma de nodos, ¿vale? En vez de programando con Python. Esto nos permite tener pues, un flujo de generación pues, para generar imágenes, vídeos, pipelines creativos. Por ejemplo, se utiliza mucho en generación de imágenes publicitarias. Pues cuando queremos generar imágenes de campañas o pues variar imágenes de campañas o para experimentación con modelos de difusión. ¿Vale? Entonces es un framework que es también muy interesante. Bueno, entonces, como resumen, para cerrar, lo más importante es entender el ecosistema, es decir, entender para qué se utiliza cada herramienta y quién es el usuario, ¿vale? Es decir, hay herramientas para desarrollar agentes desde código o para construirlos visualmente enlazando nodos. Y también hay herramientas que nos permiten orquestar esos agentes, orquestar varios agentes para que trabajen en equipo en procesos reales. Y por otro lado tenemos herramientas que nos permiten estandarizar la comunicación entre todos esos agentes. ¿Vale? Por lo tanto, pues lo que hemos visto son todas las herramientas, o bueno, no todas, pero todos los tipos de herramientas que podemos utilizar en el ecosistema. Bueno, pues eso sería todo, ¿vale? El resumen es que hay que elegir bien la herramienta dependiendo del problema, del contexto y del perfil del usuario. Bueno, muchas gracias por asistir a esta lectura. Nos veremos en el siguiente tema.